los artistas todavía no están, nos vamos a dedicar a otra canción, ¿vale? Bueno, te estás portando, ¿eh? Crisálida. Tanto tiempo disfrutamos de este amor, nuestras almas se acercaron tanto así, que yo guardo tu sabor, pero tú llevas también sabor a mí. Si negaras tu presencia en mi existir, bastaría con abrazarte y conversar. Tanta vida yo te di, que por fuerza tienes ya sabor a mí. No pretendo ser tu dueña, no soy nada, yo no tengo vanidad de mi vida. Te doy lo bueno. Soy tan pobre que otra cosa puedo dar. Pasarán más de 1000 años, muchos más. Yo no sé si tenga amor la eternidad, pero ya te como aquí. En la boca llevarás sabor a mí. Maxi. Soy tan pobre que otra cosa puedo dar. Pasarán más de 1000 años, muchos más. Yo no sé si tenga amor la eternidad, pero allá tal como aquí, en la boca llevarás sabor a mí, sabor a mí, sabor a mí. Conocemos mi barrio, para los que habéis llegado ahora, Barrio Dulce. Vanessa ha confiado en nosotros para amenizar o calentar un poquito el ambiente. Y bueno, hemos sacado nuestro disco hace un mes, se llama Cinemausera, venimos de un barrio que se llama Cinemausera, un barrio dulce, y presentamos nuestro disco este sábado. Si os queréis venir con el libro en la mano, pues ya, genial. Estamos en Instagram, YouTube, Facebook, en el Corte Inglés, la FNAC, todo. Y aquí. Where are your feelings now? Where are your feelings
gracias por venir. Vamos a dar comienzo a una parte que a mí me gusta mucho y creo que va a dar pie a cosas interesantes. En la naturaleza existe un proceso tan mágico como cotidiano que lleva a una oruga a transformarse en mariposa. Para ello, ese pequeño y rechoncho animal sorteará todo tipo de peligros con un solo objetivo: el de sobrevivir hasta el momento de su gran y definitivo cambio vital. Entonces escogerá un lugar para construirse un resistente refugio de seda y dará comienzo a un proceso extraordinario, pero también el más traumático que existe en la naturaleza. Primero tendrá que descomponerse por completo hasta licuarse en un caldo de proteínas. De su antiguo exoesqueleto solo quedarán intactos su corazón y su cerebro. A partir de ellos, reconstruirá con esfuerzo una nueva estructura más resistente, unas largas extremidades que antes no poseía, unos nuevos ojos compuestos que le permitirán ver lo que antes no era capaz, y unas alas poderosas y elásticas que le darán un nuevo poder: el de volar. El sueño de una crisálida es un sueño lleno de cosas, no es un sueño inactivo. Es un tiempo muerto en el que se opera un proceso solitario y milagroso, en el que es necesario detenerse y el silencio. Dos cosas que yo nunca me habría permitido antes. Hoy, tras este inmenso viaje de un año, creo saber lo que piensa una crisálida durante su lento y traumático proceso. Voy a rebelarme contra este cansancio, voy a hacer real lo que ahora sueño, voy a transformarme en lo que quiero ser, voy a volar a donde me apetezca y nunca jamás volveré a arrastrarme. Como escribió Chesterton, lo más increíble de los milagros es que suceden, y yo he sido testigo de uno y quiero contarlo. Un milagro humano, uno de nuestro tamaño, tan inmenso y cotidiano como lo es el milagro del amor o de la vida. Una vez escuché que lo único que nos aparta de la felicidad es el miedo al cambio. Greta, como decidimos juntas que la llamaría para proteger su anonimato, también lo tuvo, pero lo está venciendo. Si ha roto o no la transparente crisálida en la que durante este año se ha ido transformando, lo descubriremos más adelante. Pero soy feliz de haber tenido la suerte de que me relatara desde el interior de su infranqueable cápsula de seda lo que un ser humano siente al deshacerse y volver a nacer, convertida ya en otra cosa, en algo mejor y más libre. Acompañarla en ese proceso me ha aportado una luz poderosa, saber que es posible. Gracias por estar aquí, gracias por acompañarnos en la puesta de largo de la nueva novela de Vanessa Monfort, El sueño de la crisálida. Muchísimas gracias, Maribel Verdú, por acompañarnos y sobre todo por dar voz a Patricia. Ahora, mientras te escuchaba leer, que yo todavía no te había escuchado leer ningún fragmento de la novela, me has parecido Patricia, ¿eh? No sé qué opinarás tú, Vanessa, que es tu personaje, es una novela escrita en primera persona. Y bueno, ya hablaremos porque a lo mejor estaría bien que contar contigo para el audiolibro o... Ahora que se lleva tanto lo de los audiolibros, exacto, ¿no? Sí, sí. La verdad es que ha sido un placer escucharte. Vamos a escuchar más a Maribel leer otros fragmentos de la novela, pero antes quería yo, en nombre de Penguin Random House, en nombre de Plaza y Janés, decir unas palabras muy breves y muy rápidas de agradecimiento, empezando por todos vosotros, los que estéis aquí acompañándonos. También agradecimiento al Teatro El Principito por acogernos, porque la verdad es que el montaje y bueno, cómo se ha reformado este teatro es espectacular y nos encanta. Una mención a la librería Le, que nos acompaña también, y una mención también a Pucci Maxi, que nos ha amenizado antes, bueno, pues con sus canciones, con su guitarra y con su voz, que la verdad lo escuchábamos entre bambalinas, pero escuchábamos muy bien y ha sido muy bonito también. Gracias, Fernando Marías, que nos acompaña también como presentador para hablar de la novela de Vanessa, escritor, editor, guionista, dramaturgo y amigo también de la casa, amigo especial de Plaza y Janés. Tu última novela ganó el premio Biblioteca Breve, La Isla del Padre, y me hace mucha ilusión también decir que eres el fundador de la compañía teatral Hijos de Mary Shelley, porque, bueno, aparte de que compartimos muchos amigos, también está presente Vanessa en ese grupo y, bueno, creo que hacéis un trabajo estupendo. Y, bueno, y gracias, Vanessa Monfort.
Gracias por regalarnos esta novela fantástica. Voy a decir unas palabras muy rápidas también sobre Vanessa, aunque todos la conocéis, pero me apetece hacer un repaso muy rápido por su trayectoria, por algo que voy a decir al final de estas palabras. Tú has publicado ya una serie de novelas antes, empezaste con El ingrediente secreto, que ganó el Premio Ateneo Joven de Sevilla en 2006, luego Mitología de Nueva York, Premio Ateneo de Sevilla en 2010, luego La leyenda de la isla sin voz, que fue la primera novela que publicaste con Plaza y Janés, la primera novela que tuve yo la suerte de editarte. Ahí es donde nos conocimos y empezamos nuestro viaje juntos, que espero que dure mucho, mucho, mucho. Y que ganó también un premio, el de Ciudad de Zaragoza, la mejor novela histórica del año. Y la anterior novela de Vanessa, antes de esta, fue Mujeres que compran flores, que se publicó en 2016 y que lleva, y esto es una cosa que voy a hacer yo porque sé que Vanessa no lo va a decir y como soy el editor y no tengo ningún tipo de vergüenza, pues puedo hablar de números sin que quede mal. Llevamos 150.000 ejemplares vendidos de Mujeres que compran flores, cosa que en el mundo editorial es todo una hazaña impresionante. No solo has triunfado en España, has triunfado en Colombia, Argentina, Chile, México. Mogollón de gente te escribe, hemos hablado muchas veces de esos países, pero es que además la novela se ha traducido también a muchísimos países como Italia, Alemania, Portugal, Noruega, Corea, Francia, Croacia, Bulgaria, en fin. La verdad es que ha sido un éxito absoluto en todo el mundo. Pero además de escritora, es productora, con Be My Baby Films, eres también dramaturga y no voy a comentar todos tus éxitos tampoco teatrales, pero déjame que diga que tu última obra se llama Firmado Lejárraga, que la vais a estrenar, me parece que es en mayo, y que, me hace especial ilusión hablar de ella porque cuenta la vida de María Lejárraga, que fue la primera dramaturga española, aunque sus textos los firmó su marido, ¿no? Cuentas un poco toda esta historia en la obra de teatro y debido a ello, el pasado 7 de marzo, un día antes del Día de la Mujer, pues hiciste una lectura preciosa de partes de la obra en el Congreso de los Diputados y bueno, yo creo que es algo también que a los que te editamos nos enorgullece muchísimo. El sueño de la cristalidad es una novela de mujeres, pero lo que está claro, y es un poco lo que yo quería decir, esta versatilidad también se refleja en tu carrera literaria, porque todas las novelas que has escrito son muy diferentes entre sí, has tocado todos los géneros, pero creo, y me voy a lanzar un poco a la piscina, no sé qué pensará Fernando sobre esto, creo que esta, El sueño de la cristalidad, es tu novela más ambiciosa, quizá también la más compleja, una novela en la que tocas muchísimos temas, en la que hablas sobre todo de el encuentro entre dos mujeres muy diferentes entre sí, la historia de estas dos mujeres, pero a través de esta historia haces un reflejo de la sociedad actual tremendo y tocas muchos temas que a priori pueden parecer un poco oscuros y un poco, realmente hablamos de las cosas, ¿no?, malas que estamos viviendo, que estamos sufriendo muchas veces en nuestra sociedad, pero lo haces siempre desde la luz, lo haces siempre desde la esperanza y lo haces siempre con un cariño por lo que estás contando y sobre todo con un talento impresionante que yo creo que todos los que leáis la novela cuando lo hagáis vais a notar y vais a comprobar enseguida. Efectivamente, yo digo que es la novela un poquito la más ambiciosa y nosotros hemos intentado estar a la altura con una edición, con una portada que creo que es espectacular. Todos los departamentos, marketing, comunicación, diseño, redacción, hemos trabajado para que efectivamente este sea un gran lanzamiento, que es el que merece esta novela, el que mereces tú. Vas a empezar una gira ahora por muchísimas ciudades en España, te vamos a dejar con la lengua afuera, pero aparte de hablar de tu talento y aparte de hablar de esta novela, déjame que haga, y con esto acabo, un pequeño agradecimiento personal, como Alberto Marcos, editor de Plaza y Janés y de la novela. Durante todo el proceso de escritura y de edición, que fue bastante largo, Vanessa y yo hablábamos muchísimo de los temas, de efectivamente cómo en la sociedad actual vamos siempre con prisa, vamos siempre con estrés, vamos siempre hiperconectados a las redes sociales, estamos permanentemente sin parar un segundo y sin detenernos y sin pensar. Y hablábamos de esto, Vanessa y yo, y a la vez nos dábamos cuenta de que tú y yo estábamos cayendo en la misma trampa en la que caen las protagonistas en la novela, ¿no? Y un momento dado, de repente, no sé cómo fue, por teléfono, en qué conversación, que Vanessa me dijo:
no puedo más. O sea, estoy escribiendo, estoy trabajando de una manera para cumplir unas fechas de entrega determinadas y estoy cayendo en la misma trampa en la que, bueno, precisamente lo que estoy criticando, ¿no?, en la novela. Yo creo que fue un momento en el que estuvo bien que nos dieras un poco ese toque. Yo estaba muy pendiente de ti, lo sabes, pero a pesar de lo que es escribir una novela, editarla, etcétera, no debemos o no debíamos perder eso de vista. Quiero agradecerte el trabajo que has tenido personalmente en este libro, pero quiero agradecerte sobre todo tu sonrisa permanente, pase lo que pase, incluso en esos momentos complicados que pasamos, y quiero agradecerte tu generosidad y sobre todo quiero agradecerte tu confianza en mí y tu cariño. Muchas gracias. No voy a hablar más, voy a pasarle la palabra a Fernando y continuamos con el acto. Buenas tardes. Un segundito, Fernando. Bueno, No voy a decir nada, ¿eh? gracias. Buenas tardes. Yo creo que todos los que estamos conocemos muy bien a Vanessa. Estaba escuchando, Alberto, las cosas que contabas y yo decía, hay algo que seguro que se va a olvidar y que se le va a escapar, que es, porque ella siempre nos sorprende. En eso yo creo que los tres estamos de acuerdo. ¿Tú crees que lo que te está contando, lo que va a hacer, lo que está preparando, está controlado, está todo medido, pero de pronto siempre hay un algo más? Y a mí, antes de hablar de esta novela, antes de que conversemos sobre el libro, me gustaría simplemente señalar un detalle porque creo que es hermoso. Hablar del lugar en el que estamos. Cuando tú hablabas de cuándo comenzó tu carrera, con tu primer libro, había muchas referencias al mundo del teatro. Y este lugar, en el que ahora nos encontramos, tiene una importancia muy grande en tu primera novela. A mí me gustaría que hicieras una pequeña referencia a eso. Bueno, antes de nada, buenas tardes a todos. Estoy un poco sin palabras, porque aquí, Alberto, luego hablamos de sorprender, pero siempre me sorprende con algo y se lo agradezco mucho porque sé que hemos vivido procesos a veces complicados juntos, pero siempre muy bonitos. Es un equipo que tengo al lado y no detrás, y eso lo tengo muy claro. Y bueno, y dar las gracias a estos padrinos que tengo hoy, que, bueno, para celebrar los 20 años de profesión no puede haber un lujo mayor. Y luego además diré por qué. Porque de alguna manera me vinieron a la cabeza ellos dos y no otras personas, que hay un algo que tienen en común importante ellos dos. Este lugar es el escenario de mi primera novela, El ingrediente secreto. Este lugar que yo, en vez de llamarlo el cine Bogart, lo llamé el cine Monroe, pero dejando claro que estaba en la calle Ceda 07. Era un lugar que amenazaba derribo en ese momento, y entonces se me ocurrió que la protagonista que iba a hablar del mundo del teatro la hacían gerente de un lugar que se caía a pedazos, verdaderamente, pero lo tenía que levantar con un equipo muy ilusionado de personajes tremendamente locos, que tenía un señor de luces, un técnico de luces que no sabía nada de luces, un señor que a medio jubilar, pero que sin embargo había sido acomodador ahí, que se parecía que desde hacía 1000 años, en fin, unos personajes llenos de ternura. Pero además me iba al pasado porque mi abuelo me contó cómo era este lugar cuando era el Salón Madrid, cuando había aquí cupletistas. De hecho, este lugar lo creó el rey para una de sus amantes, que era cupletista. Entonces tiene una historia, este lugar donde nos encontramos. Claro, pues lo que no podía sospechar es que lo habían transformado en el teatro que fue antes de ser cine, en ese que me contaba mi abuelo. Claro, cuando de repente un día vi que las puertas tenían otro aspecto, que parecía que lo habían restaurado, me metí en una web y me lo encontré. Dije, bueno, si puede ser aquí la presentación, sería absolutamente maravilloso y emocionante para mí, porque sí, o sea, aquí, en este lugar, tal y como yo lo soñé, se inicia mi carrera novelística, con lo cual, bueno, es como una especie de círculo que se cierra y otro que se abre probablemente. Y además has utilizado, por suerte, la palabra transformación, que yo creo que vamos a volver a utilizarla a lo largo de la tarde. Yo creo que hay una cosa, todos los creadores sabemos, bueno, en realidad no sabemos casi nada, pero de las pocas cosas que sabemos con certeza, es que a veces se cruza en nuestra vida una historia que te enamora, que te engancha, que te fascina, a la que no puedes renunciar, por la que estarías incluso dispuesto a estrangular a quien fuera necesario para hacerte con esa historia y que sea tuya. Y yo creo que eso nos pasa, por desgracia, pocas veces en la vida, pero hay veces que es así. Viene hacia ti y de pronto dices, esto debo capturar. Yo creo que la historia de esta novela es una de esas historias que te llaman y que te envuelven y te absorben. A mí me gustaría, aunque de alguna forma lo has comentado, pero ceñir un poco, porque es una novela muy extensa, es una novela en la que se habla de muchísimos temas,
Pero por ubicarnos un poco me gustaría simplemente decir cuál es esa mínima línea argumental. Yo creo que ambos coincidimos en que una novela debe reducirse. Para contarla tienes que poder contarla plana. Si empiezas, bueno, en realidad, mal asunto, ¿no? Y entonces yo creo que esta novela está bien que pongamos encima de la mesa la idea de que es un encuentro fortuito entre dos mujeres. Una de ellas está tal vez en un proceso de crisis y camino de esa transformación a la que luego aludiremos, y la otra es una inédita heroína de las que ya es muy difícil encontrarse, una mujer excepcional de la que cuando vamos conociendo cosas, a mí Vanessa me contó la novela que tenía en mente, y recuerdo la emoción cuando me hablaste por primera vez de Greta, y recuerdo la emoción que sentí yo por decir, ya la épica que casi lamentablemente se ha disuelto, hay muchísimas rendijas por las que la épica que tanto amábamos y amamos se va, desaparece, se disuelve, y sin embargo a veces surge de pronto. Y aquí tuviste la suerte de que esta heroína, esta mujer absolutamente excepcional, no son los dos personajes del libro, pero realmente a mí me gustaría que empezáramos un poco hablando por la increíble Greta, que origina todo el libro, que origina que te pongas en marcha, y me gustaría que nos contaras quién es Greta. Bueno, pues Greta es una mujer que se encuentra con Patricia en un avión. Un avión es una especie de confesionario a veces. Estamos protegidos por el anonimato de esa persona que probablemente no vas a volver a ver. Y se encuentran las dos, empatizan porque las dos están viendo con la misma capacidad de asombro un atardecer a través de las ventanillas del avión. Y lo primero que se comunican es que hace años que ninguna de las dos ve un atardecer. Esto que parece aparentemente alguna tontería, no lo es, porque una no lo ha visto porque lleva una vida que no le da tiempo ni a detenerse a ver algo bello, no tiene tiempo, no tiene sosiego para darse cuenta de lo que ocurre a su alrededor, que es Patricia, que viene de sufrir una crisis de ansiedad, y Greta le coincidía con los horarios de rezo, porque es una ex religiosa que ha sido expulsada después de un calvario tremendo dentro de la institución. La otra es ex periodista, se empiezan a contar una historia y salen de ese avión con un pacto, que es ayudarse, que es hacer cadena. Una para volver al periodismo, la otra para superar o hacer un exorcismo a esa historia y sobre todo con la idea de que nadie vuelva a sufrir nada parecido o el que lo esté sufriendo se dé cuenta y desde luego no se sienta culpable, ¿no? ¿Qué resorte es el que se despierta en Patricia? Es ex periodista y ha sufrido algo parecido, aunque no ha sido dentro de una institución religiosa, pero al fin y al cabo un acoso y derribo de un ser humano para destruir su fe en sí mismo, da igual donde ocurra. Quizás si ocurre dentro de una institución religiosa obviamente es más doloroso si cabe, porque se supone que son los guardianes de la moral y se presupone que tienen que tener un comportamiento intachable. Pero es que lo que le ocurre a Patricia dentro del periodismo es igualmente deleznable, quiero decirlo. Pero el caso es que esta no es una historia de víctimas, esta es una historia de mujeres que han sido capaces de transformarse y lograr ese efecto mariposa que consiguen las personas que hacen cadena. Tengo que decir que esta historia está basada en un hecho real y yo creo que a los valientes hay que apoyarlos siempre. A mí, el personaje en el que se ha basado Greta me contó su historia, me hizo depositaria de ella y creo que su valentía merece ser escuchada precisamente por la generosidad de querer que a nadie le ocurra nada parecido. Qué curioso es cuando a veces dos personajes tan poderosos como los que planteas, supongo que eso nos ocurre a todos, ¿no? Podemos sentir fuerza interior, podemos sentir ganas de contar una historia, de expresarnos, de atrevernos a ir un poco más allá en nuestra propia biografía, pero a veces nos puede venir muy bien, nos puede ayudar mucho, creo que eso en esta novela está también, dos personajes poderosos que de pronto de esa chispa que surge, de alguna forma se apoyan claramente una en la otra, ¿no? Una le sirve a la otra para narrar y la otra le sirve a la otra también para narrar, pero para narrar su propia historia. Porque probablemente ninguna de las dos se habrían atrevido a hablar de ello si no hubiera sido porque se hubieran encontrado. Y eso a mí es lo que me parece hermoso, la capacidad transformadora de algo duro que de repente se convierte en algo luminoso contra todo pronóstico y en algo que da paz a ti y a tu entorno, o que coloca las cosas, ¿no? Y sobre todo el no al silencio, que a mí me parece que es una cosa importante. Claro, es que cuando se cuenta
digamos, en el pasado ocurrieron determinadas cosas tremendas, pero ocurrieron en el pasado y tengo la capacidad de mirarlas, de comprenderlas, de analizarlas, de superarlas, de narrarlas para que otro lo sepa, hasta qué punto narrar lo oscuro sirve para traer la luz, es el principio básico de toda forma de comunicación. Precisamente en la línea de lo que decís de las víctimas que deciden no seguir siéndolo, es el siguiente fragmento que va a leer Maribel, que gira precisamente en torno a este tema. ¿Qué dices? ¿Que te sientes afortunada? Sí, porque yo soy testigo de que un abuso se cura. Ella lo había callado, era cierto. Con 5 años lo ocultas porque crees que has hecho algo malo. Lo guardó tan dentro de su cabeza que se olvidó que estaba. Y hasta los 23 años no lo encontró de nuevo. Yo nunca me consideré una víctima, pero lo fuiste. Sí, en ese momento, pero decidí que sería otra cosa en el futuro, dice con firmeza. Por eso me he trabajado mucho. Hay que verbalizar más la herida. Es que si no lo superas, algo así corres el riesgo de que te sirva para excusarte de tus acciones el resto de tu vida. Esta frase es... O sea, si no superas algo así, corres el riesgo de que te sirva para excusarte de tus acciones el resto de tu vida. Y estamos hartos de tener a gente a nuestro alrededor que se excusa en que les ha pasado cosas terribles en la vida. Para martirizarte y para... En fin, es maravilloso. Es esa generosidad de la que hablábamos el otro día Maribel y yo por teléfono, porque además este fragmento lo escogió ella misma, ¿no? Es verdad, es que te puedes quedar en soy una víctima y es algo estéril al fin y al cabo, pero es verdad que es muy difícil salir de ahí. Para eso hay que trabajarse mucho y de ahí esa generosidad de la que hablaba, la generosidad de decir no solamente voy a hacer el esfuerzo de superarlo, sino de conseguir que esto sirva para que otras personas no les ocurra lo mismo, detecten lo que les está ocurriendo. Y no solo eso, sino encima no convertirte en una persona autocomplaciente, victimista y amargada. O en un monstruo. O en un monstruo. Porque podrías convertirte pero en un vamos, monstruo. está llena la vida de monstruos. Claro, pero es que salir de la oscuridad es uno de los recorridos más complicados que uno puede hacer, pero realmente cuando se sale es cuando se ve de verdad cuál es el mundo real. ¿No te dio miedo referirte a estos temas tan oscuros? La idea del abuso, la historia del abuso, ¿no te asustó? Porque claro, como en la novela se habla de tantas cosas, a mí cuando me contaste el proyecto pensé, una novela con tantos temas poderosos, a veces pueden hacer, ya que hablábamos de oscuridad, el efecto luz más luz, ¿no? Que de pronto digas, este se come al otro, tal. Están muy bien equilibrados, pero ese en concreto, ¿no te dio miedo entrar en enfrentarte a narrar la historia de los abusos que cuentas? Sí, claro que me dio miedo porque además yo he puesto mucho de mi realidad también. Quiero decir, yo he dicho sin ningún problema que yo sí sufrí un bullying de pequeña y un mobbing de adulta. O sea, yo he tenido un poco de todo el catálogo, ¿no? Pero también te das cuenta que una vez superas algo así, empiezas a diseccionar por qué ocurren estas cosas, ¿no? Igual que me dio miedo en principio contar la historia de Greta, porque es una historia donde sabes que, bueno, que se van a tocar temas sensibles, pero también me relajó mucho hablar con mi familia, que es católica, y con personas de mi alrededor que me decían, un católico se merece saber que en la institución católica también ocurren determinadas cosas a mujeres a las que no se les está dando voz. Y por el bien y por la salud de todos, y sobre todo de la institución en que pertenezca ella, se merecen mis abuelos, mis padres, mis amigos que lo son, se merecen una institución que no caiga, o sea, lo suficientemente autocrítica como para exportar esa luz y esa salud, ¿no? Pero bueno, en mi caso concreto, yo creo que precisamente me hizo mucho reflexionar por qué me había impactado tanto la historia de Greta. Me impactó simplemente porque me di cuenta que hay una tendencia, en general en España, pasa en Europa, yo creo, a atacar todo lo que destaca, por arriba o por debajo. Es decir, estamos todos muy a gustos en un justo medio, ¿no? Si algo destaca por arriba, lo ciegas. Si destaca por abajo, también mal. Quiero decir que un bullying lo puede sufrir una persona con cierto retraso en los estudios y tal, o una persona superdotada. Una persona porque es demasiado bajo o demasiado alta. Es que es mejor estar ahí, o sea, el reino de la normalidad es en el que estamos... No destacar nunca en nada. Exacto, es que es mejor no destacar. ¿Cuándo se permite destacar o ser simplemente raro o un poco diferente? Ya os contaré mi diferencia, porque mi diferencia fue que simplemente escribía. O sea, ya está. O que me dio por decir a un grupito que no atacara a un niño que le estaban llamando maricón y todo tipo de barbaridades.
Y entonces el foco cae sobre ti y dicen, ¿y esta por qué disiente de la opinión generalizada que es machacar a este? Y entonces el foco cae sobre ti y ya la has liado, ¿no? Claro, si hubiera más gente que lo hiciera, probablemente no estás solo ante eso. Por eso yo siempre hablo mucho de que ante un abuso o un acoso es importante que el resto no mire para otro lado, porque si el resto mira para otro lado, colabora. Y Claro. eso es importante saber, No, y porque que dejas además- solo al que disiente. Totalmente, ¿No? y estábamos, yo decía en mi introducción que esta es una novela que tocaba muchos temas actuales y precisamente el móvil y el bullying son dos de ellos, ¿no? Y esto es algo que, bueno, que nosotros estamos hablando de cuando nosotros íbamos al colegio, pero esto es algo que ves todos los días en los periódicos, ¿no? Entonces, Bueno, y que es una pandemia ahora mismo, ¿no? Por Dices, eso- bueno, ¿qué por estamos eso lo haciendo digo, para que por lo eso lo sea? digo. ¿No? Dejar a la Y- gente que sea un poco, que tenga algo único. No pasa nada, cada uno tiene algo único. Pero el tema es que es un proceso por el cual se extraen incluso las virtudes de una persona y se te trasplantan como defectos. sí. De tal manera que cualquier cosa que puede ser buena en ti, como puede ser escribir, de repente dices, es algo que me está haciendo daño. Vamos a ver qué dice Patricia, la protagonista, sobre este tema. Y es que el bullying y el moving son lo mismo, los efectos de una jauría liderada por un mediocre sin empatía, lo que ahora llaman un psicópata organizacional. Lo llamen como lo llamen, cualquier acoso trata de destruir una creencia esencial, ¿no es así? Esa que no nos han enseñado a fortalecer, la de creer en ti mismo, la de creerte, la de quererte. Me parece oír un portazo, o quizás el eco de mis golpes. El espejo también ha empezado a sudar y mi cuerpo se derrite en su reflejo. No me importa quién pueda entrar, ya he calentado. Que venga. Nos lo enseñan desde que somos niños. Si formamos parte del grupo, estamos protegidos. Pero ay de ti si tu voz se alza entre la multitud, si el color de tu piel o tu pelo no es el estándar, si tu indumentaria te hace saltar del plano. Que no me enfade. Hace falta tener muchos huevos para atreverte a no gustarle a los demás por ser tú. Es justo un poco lo que hablábamos, ¿no? Yo creo que eso, que además antes hablabas de enfermedad, esto es verdad, ocurre, es muy habitual, se oyen lamentablemente demasiados casos, pero yo me pregunto si no es que se oyen y se habla de ellos precisamente porque ahora hay la voluntad de hablar y contar, porque yo que tengo bastantes años, iba a decir muchos, pero recuerdo, yo de Fernando, estás como siempre. Bueno, Eres imprecedente. pero O sea, bueno, un momento, estábamos hablando... Queremos hablar de ti. Bueno, eso después, por favor. No, en serio, ¿cuántos de nosotros, yo le he preguntado a mis amigos, alguna vez lo hemos comentado, ¿cuántos de nosotros hemos sufrido de niños, por ejemplo, algún tipo de acoso, algún tipo de presión? Es decir, yo creo que como no se hablaba de ello antes, de aquí la importancia absoluta de hablar de las cuestiones, de verbalizar, de exteriorizar, de compartirlo con otros que puedan apoyarte. ¿Cuántos compañeros he tenido yo, cuántos amigos de la época de Bilbao, del Colegio de La Salle, de pronto comenzábamos a hablar ya como adulto, que lo ha superado, y te encuentras diciendo, pues sí, a mí me pasó esto, y yo recuerdo al menos algunas ocasiones en que me costaba la angustia de no dormir por la noche diciendo, mañana vuelvo a una clase en la que hay una persona que ha logrado ese poder sobre ti que es solo con mirarte, solo con Y hacer sobre una el leve grupo, sonrisa sobre el y sobre grupo el de grupo secuaces y también. te machaca y te destruye, ¿no? Entonces por eso yo creo que es tan importante que hayas contado esto. Además lo cuentas realmente muy bien, es una de las partes del libro en que cualquiera se puede ver reflejado. Tú lo conoces bien todo esto, ¿no? Hombre, y además en el caso de Greta, por ejemplo, le pasa exactamente lo mismo. O sea, es un móvil dentro de la iglesia que en este caso lo único que hace es cuestionar esa frase de esto siempre se ha hecho así. ¿Por qué no le das agua a los niños y por qué se están lavando los hábitos 30 veces cuando estás en una población de un pueblo perdido en Maracaibo donde los niños no tienen agua? ¿Hace falta lavar los hábitos 5 veces todos los días? Bueno, pues ya estás faltando a la obediencia, ya eres conflictiva, ya tienes un problema. Bueno, ¿por qué las mujeres no pueden dar retiros espirituales si están preparadas? Bueno, pues ya tienes un conflicto porque ya estás cuestionando porque siempre se ha hecho así, ¿no? Porque siempre se ha hecho así, estás a lo mejor, pues eso, defendiendo a un niño porque le han puesto unas gotitas de agua con nubecitas y eres un adolescente y la pobre madre se ha equivocado al poner, nunca se imaginó que iba a ser un trauma para el niño ponerle esas gotas, pero el caso es que ese día lo hace saltar del plano y un grupo, una jauría, se pone a destruirlo y tú, que te metes en medio, has cuestionado a la mayoría. ¿Y qué pasa cuando tú
dices, bueno, es que yo no estoy de acuerdo con esto, pues que saltas del plano y entonces eso que siempre se ha hecho así, y es que esto es así, la vida es así, ya te señala como alguien que hace que los demás se cuestionen. Bueno, se cuestionen su comportamiento, se cuestionen cómo son, en fin. Te rebelas contra ello y por tanto te conviertes en un problema y por tanto hay que buscar la manera de sacarte del camino. Claro, es que al final esta es una novela sobre rebeldes, pero no solamente Greta y Patricia, es que hay un científico, Leandro, que se rebela contra la experimentación con animales y decide que va a hacer una patente de una piel artificial para intentar que no se utilice y le cierran los laboratorios. Quiero decir, hay una serie de personajes, una Instagramer, que la mujer hace sus bodegones de su vida perfecta siempre y el día que se le ocurre decir que está triste, de repente sufre un ataque porque no estamos aquí para seguirte, para que nos digas tus miserias, sino que estás aquí para lo que nosotros queremos que estés, ¿no? Entonces todo el que se destaca un poco, bueno, pues es atacado. ¿Cuándo no se te ataca? Bueno, pues cuando ya se supone que tú has conseguido algo en tu profesión, o ya hay una, ya más o menos, bueno, pues ya puede ser raro, ¿no? Puede ser raro porque sales en la prensa y porque has conseguido algo. Entonces ya lo raro se convierte en una virtud, pero es bueno. Como decía Kim Basinger un día, la pobre, que la llamaban labios de goma en el colegio y le hicieron la vida imposible toda la vida, Kim Basinger, que también lo contó, es bueno que la gente que es percibida como alguien exitoso, entre comillas, y que siempre lo ha tenido todo aparentemente fácil, diga esto ha sido un cierto calvario hasta llegar ahí, ¿no? Bueno, es que estamos hablando mucho de Patricia y de Greta, pero es verdad que esta novela tiene muchísimos personajes secundarios alrededor de las vidas y de las historias de las dos mujeres, y todos ellos tienen esto en común que tú estás diciendo, ¿no? Ese proceso de pasar de un estado a pasar a otro. El mejor amigo de Patricia es Leandro, como tú has dicho, y sabes que además es uno de mis personajes favoritos, y él de alguna manera, desde su posición de entomólogo, ¿lo he dicho bien? ¿Es entomólogo? Y él es un poco el que utiliza esta metáfora del título de la novela, El sueño de la crisálida, con ese proceso de transformación. Por eso la novela se divide en tres partes, que es la fase de la oruga, la segunda parte es la fase de la crisálida, la tercera parte es alzar el vuelo, y ahora vamos a aprender un poquito más de la fase de la crisálida. Metamorfosis viene de metamorfe, más allá de la forma anterior, y es el proceso que se da en la fase de crisálida, que significa, a su vez, del color del oro. De modo que la oruga se revela, como si dijéramos, contra la vida que ha vivido hasta entonces, contra todo un sistema, y la naturaleza la recompensa con la capacidad de volar lejos de sus depredadores, con la libertad. En esta segunda fase, las orugas que han logrado sobrevivir a los peligros de su hasta entonces existencia escogen el lugar más apropiado y tranquilo en el que refugiarse, bajo los restos de madera seca, entre las piedras de un muro, para iniciar su proceso de transformación. Para ello fabrican una cápsula resistente y segura de quitina, en cuyo interior se producirá la mutación a mariposa. La fase de crisálida resulta fascinante a muchas escalas. No solo supone deshacerse para renacer, sino ser capaz de reorganizar la materia viva anterior, conservando en la memoria las capacidades y los errores que ha registrado el cerebro, que permanece intacto. Una forma de afrontar con experiencia la última fase de su vida, la más especial y la más emocionante, con una nueva capacidad, la de volar. A mí me parece esta metáfora maravillosa, es lo más, siempre sí. Por cómo efectivamente la oruga se deshace. Esto te he escuchado tantas veces decirlo, Vanessa, que casi podría decirlo verbatim, ¿no? Efectivamente se deshace, pero se mantienen intactos el corazón y el cerebro. Qué imagen tan bonita, ¿no? Es que cuando eso se destruye es cuando no es posible ni la transformación, claro, ni la recuperación, claro, ni la vida, ni la novela. En claro, realidad se trata de eso, ¿no? Es decir, están mantenidas, tal vez dormidas, tal vez aplastadas, pero están mantenidas ese corazón, ese espíritu, ese ser de Patricia y de Greta, del que a mí también me gustaría que, de Greta hemos dicho bastantes cosas, pero me gustaría que habláramos un poquito de Patricia. Me gustaría que esa transformación que también se produce, porque una cosa evidente, según avanzas el libro, de pronto dices el enorme peso de Greta como personaje realmente es apabulla, es un personaje hermosísimo y muy poderoso. Pero claro, la recuperación, el renacimiento en cierto sentido de Patricia también sustenta mucho la novela, y a pesar del poder del otro personaje, me gustaría que también hablaras un poco de Patricia.
Es que yo creo que Greta es un disparador poderoso de cualquier persona que esté en un proceso de cambio. Es decir, esa transformación que sufre Patricia yo creo que es porque se da cuenta que delante tiene a una persona que tiene que replantearse, tiene que reconstruir, es un 360, tiene que reconstruir, es como un alien que acaban de soltar en un mundo que no conoce, con 33 simbólicos años, en los que dice, tengo que reconstruir mi sexualidad porque he vivido en un mundo de mujeres y ya no sé exactamente qué soy ni cómo siento, tengo que reconstruir mis creencias porque estoy decepcionada, pero tengo derecho a tener unas creencias que no tiene por qué quitarme nadie. Tengo que reconstruirme en un país extranjero porque es de origen colombiano, tengo que reconstruirme en tantos niveles que, claro, cuando Patricia se encuentra eso, sabiendo que no denunció en su momento algo que le hicieron en el mundo de la prensa y qué es lo que le sacó de allí, dice, bueno, ¿qué no podré conseguir yo si esta mujer consigue, de alguna manera, transformarse y reconstruir todo eso? Que es un poco reconstruir lo primero que reconstruir una mariposa, o sea, todo su ser, ¿no? Entonces, claro, el personaje de Patricia, durante el año que está escribiendo ese reportaje, que no se sabe muy bien lo que es, de alguna manera va sufriendo como diferentes cambios también que ella misma no se espera. O sea, empiezas escribiendo un reportaje y terminas transformando tu vida y se da cuenta que vive en una sociedad del malestar, que vive en una sociedad de la prisa, que intenta mantener el equilibrio en una sociedad que está claramente desequilibrada, porque no es normal que toda la sociedad entera tenga bruxismo, duerma como mordiendo un palo, ¿no? Colon irritable y vayamos todos como autómatas con un móvil aquí chocándonos con los volardos de la calle. O sea, es que si lo pensáis, no tiene mucho sentido, ¿no? Entonces, claro, todo esto se lo va replanteando porque está mirando, digamos, su mundo con ojos nuevos, que son los de esa recién llegada. Entonces, de alguna manera es un poco, aunque yo, digamos que en vida personal evidentemente no se lo he prestado a Patricia, sino le he prestado la parte más dura quizá, que es lo que me hizo empatizar con el personaje real que dio lugar a Greta, que es igual de mágica y de maravillosa que el propio personaje, es mirar también mi vida con ojos nuevos y decir, verdaderamente es normal que yo viva en esta especie de rueda del hámster sin meta ni alivio, no tenga ni siquiera un momento de resuello. Por eso contaba Alberto muy bien que en pleno proceso de la novela y de la crisálida, sí, todo junto, hubo un momento en que le llamé y le dije, no es razonable sacar una novela de 550 páginas, no sabía las que iba a tener, pero ya veía que iba a ser larga, con este nivel de responsabilidad hacia una historia que me están contando en un año y pico. O sea, no es razonable. Y entonces tengo la suerte de tener un equipo de voy a decir, al lado, no detrás, que me dijo, pues mira, lo más importante es que tengas un buen libro. Y yo sé las presiones a las que han sido sometidos ellos en cadena, porque claro, estamos en un grupo editorial, es que esto es así, es verdad, que tenemos que cumplir unos... Pero es la primera vez que yo, la gran responsable, dije, después de hacer terapia con todos amigos, familia, pareja y demás, que dije, no puedo más y no puedo más, y me atreví a decirlo, ¿no? Sobre todo porque estabas contradiciendo lo mismo que estabas contando, es que tú en la propia novela, con lo cual no tenía sentido. Pero realmente es que funciona de una manera muy eficaz para la percepción de cada uno. Nosotros, lectores, digamos que estamos a este lado de la historia, es decir, Greta cae a ti como un personaje que te cae encima, que viene de un lugar del otro lado del mundo, de otra cultura, absolutamente todo en ella es diferente, cae sobre ti y cae sobre los lectores. Es decir, los lectores empezamos a leer esta historia y decimos, vale, Greta, qué personaje más increíble que viene de otro lugar, pero una de las mejores cosas del libro es cómo eso hace que Patricia y nosotros detrás nos vayamos cuenta de decir, a ver, ¿por qué decimos que las circunstancias de esta mujer que viene del otro lado del mundo son anómalas, extrañas, cuando realmente nosotros vivimos en una sociedad delirante en la que si alguien viniera desde fuera, yo imagino que a Greta probablemente le habrá pasado mucho llegar a este mundo, observarlo y decir, pero estos están igual de locos. Están locos, sí. ¿no? Nosotros somos un poco en ese sentido, lo que decías del proceso de edición de la novela, somos nosotros y nuestras incoherencias también muchas veces, y Vanessa y yo somos adictos a las redes sociales, y de hecho cuando hacemos una presentación pues siempre nos gusta hacer algún vídeo juntos, y bueno, a ambos nos gusta mucho el teatro también, aunque tú te dediques profesionalmente a ello. Pero sobre uno de los temas fundamentales de la novela es precisamente eso, esa rebeldía contra la prisa y contra los ordenadores, ¿no? Este es un poco el texto que va a leer ahora Maribel. He empezado a diseñar la profilaxis mental que me preparará para mi nueva vida.
La primera medida ha sido tomar la decisión de que no voy a volver a comer delante del ordenador nunca más. Me acostumbré a que todas las horas de mi día estuvieran siempre a reventar y ahora tengo que luchar contra ese horror vacui que hoy, tengo que reconocerlo, me está provocando un poco de ansiedad. En palabras de Han, mi profeta, el equilibrio supone encontrar tiempo para el hacer y no hacer, para el estatismo y el viaje, para la soledad y el acompañamiento, para el trabajo y las vacaciones. Me relajo solo con leerlo. Yo creo que este fragmento da una idea de algo a lo que no hemos aludido casi, que es que el libro tiene humor también. Claro, estamos hablando de las cuestiones dramáticas, tremendas, pero lo has sabido armar, adornar, organizar de una manera en que tu mirada humorística e irónica, que la tienes, está en el libro todo el tiempo. Esto me gustaría que lo comentaras. Sí, porque claro, si no, tú vas a plantear un personaje iluminado que de repente cambia de vida, primero no se lo cree nadie y segundo es poco interesante. Las cosas parece que al antihéroe, aunque sea, le tienen que costar, ¿no? Entonces esta es una aprendiz muy patosa del budismo, no le convence nada al principio, pero eso sí, intenta comprarse sus inciensos, su cojín, ¿no? para intentar cambiar de vida y luego pues diseña como un plan, pues andar más despacio por la calle, que aunque le piten los coches detrás en el taxi se baja cuando le da la gana, que si insulta a alguien le sonríe, en fin, va intentando pues trabajar el no enfadarse, el no correr, el no... Bueno, en realidad es una especie de concatenación de pequeñas rebeldías que luego se van contando entre Greta y ella. Entonces, claro, los diálogos entre ellas son muy divertidos y muy delirantes a veces también, porque claro, es que no se parecen en nada, ni en sus creencias, o sea, les sorprenden cosas una de la otra, pero que también como la novela está hablando constantemente de ese no destruir la diferencia, de este entenderte con el otro, aunque sean absolutamente opuestas en casi todo, no solamente consiguen un entendimiento, sino una amistad, que eso además a las que hemos dado lugar a estos personajes nos ha ocurrido de verdad, y ha sido hermoso. El viaje, quiero decir, ¿no? Ese viaje de transformación, pero es verdad que tiene mucho humor, y de hecho los personajes que están en el centro de meditación al que asiste casi obligada por su amigo Patricia, son todos tienen unos problemas consigo mismos, pues eso de la aceleración de la vida que llevan, ¿no? De no saber hacia dónde van o de superar sus cosas, pero bueno, está tratado con humor, con luz y como tú dices, y tratando de tratar a los personajes con ternura también. Y yo imagino que el teatro te ha servido para armar esos diálogos, esas escenas entre ellas. ¿Cómo te has relacionado con el teatro de alguna manera a la hora de elaborar esos momentos de ellas dos? Bueno, es que esas conversaciones muchas han partido de entrevistas reales, con lo cual el teatro no ha jugado tanto. Han sido así de divertidas y de hermosas y de duras a veces, pero hay muchas otras que sí siempre armo a lo mejor una situación de una manera muy teatral porque al final lo llevo en la sangre, ¿no? Y me gusta mucho dialogar, con lo cual yo quería que en esta novela hubiera mucha conversación. No me daba nada de miedo que estuviera muy basada la columna vertebral, fuera una gran conversación, porque el hablar libera también, ¿no? Es parte del exorcismo, ¿no? Yo decía como una de las características de Vanessa al principio de la charla que eres una persona generosa, pero es que hay un concepto en la novela que a mí me encanta y que creo que a Maribel también, que es el de los tacaños emocionales. Es que ha sido genial, si me permites decir, Sí, claro. porque Vanessa y yo hemos hecho como un trabajo previo, ¿no? Con el libro, y ella me ha comprado casi todas las cosas que yo quería leer porque estábamos de acuerdo Totalmente. en estos puntos, ¿no? Y cuando uno de ellos era, pues estuvimos una hora, ¿no? Al teléfono con su vida, con la mía, entonces venga, tenemos tiempo, entonces como la citación del médico, entonces tal día a las 8 en punto estamos las dos en casa y empezamos a señalar y a hablar a ver de qué párrafos además pueden dar pie a un debate y a hablar de cosas. Y lo de los tacaños fue, o sea... Nos llega al alma. No, vamos a leer esto, vamos a leer esto. Es que la tacañería es lo peor que existe, le dijo parafraseando a la madre Juana. Sí, yo también, como la madre Juana, desprecié siempre a los tacaños, sobre todo a los tacaños emocionales. Me parece un rasgo mezquino y muy poco inteligente. Los avaros en lo afectivo son incapaces de dedicarle un gesto de amor a otra persona y les pica tener que decir te quiero a alguien que lo necesita, porque su miedo y egoísmo naturales les lleva a pensar que si entregan una palabra de amor, se están quitando algo a sí mismos, su libertad, su independencia, su orgullo, cuando en realidad se te devuelve con intereses. Me entristecen los tacaños, sí, me dan pena y algo de grima
Y ahí le dije a Vanessa, había que haber puesto mucha calidad, quitar ese algo. Es verdad, es que sorprende la tacañería frente a la generosidad, que la vida te hace observar que cuando encuentras una persona generosa o tú te comportas con generosidad en cualquier ámbito, eso suele volver, ¿verdad? Pero con Eso intereses, suele como dice regresar, aquí, o sea, absolutamente. Se parece que es que eres tonto muchas veces. Claro. Es tan bueno que es tonto. Es que yo nunca he entendido esa relación, sobre todo porque las personas más buenas que conozco suelen ser las más brillantes. Entonces a mí eso como que siempre me ha hecho cortacircuitar un poco. Y además, aquí quería decir, y me viene muy bien, para decir por qué estos dos seres humanos están aquí hoy. Porque tenéis bastantes cosas en común, pero la principal, aparte de haber hecho vuestro propio clic y vuestra propia crisálida, pero el ser personas tremendamente generosas. Entonces, y esto lo digo de corazón, o sea, las personas, un día hablando precisamente con Greta, me explicaba la diferencia entre la caridad y la solidaridad, que me pareció preciosa, ¿no? Y la generosidad. La caridad era dar aquello que te sobra. La solidaridad o la generosidad es dar aquello que no tienes casi, que te cuesta. Y estos dos seres humanos lo que no tienen es tiempo. Y me lo están dando hoy aquí muy generosamente. Entonces, yo aquí aprovecho para daros las gracias también, porque ahí hablando de generosidad, también le quería dar las gracias a la persona que ha hecho este viaje conmigo y que a la que he llamado Greta, que evidentemente no se llama así porque hay que ser muy valiente y hacer un trabajo personal muy fuerte y muy generoso para haber tenido la valentía de tener todas estas conversaciones que han durado un año. Así que le voy a pedir un aplauso al público porque por streaming nos estará viendo. Muchísimas gracias. Quiero decir, de verdad, que esto no me cuesta. Tú sabes que yo a Fernando, bueno, somos amigos de hace años, y siempre me ha metido en unas tan maravillosas y tan interesantes. Y en una de esas te conocí a ti. Es verdad. Y esa noche yo no la olvidaré nunca. Y fue maravillosa. Y entonces, de alguna manera, él es tu padrino, el nexo de unión. Y bueno, y no cuesta estar aquí, de verdad, no cuesta, me lo dijiste, no lo dudé un momento, podía ser, bueno, encima... Entre pruebas, estrenos, encima y hay que decirlo, puso el día que yo podía, muchas gracias también, o sea que gracias, porque si no, no me hubiera pillado y me apetecía francamente estar aquí con vosotros, de verdad, mucho. Pero yo también quería volver un momento a Greta, porque hay una cosa que sí me gustaría decir, ya lo has dicho tú, pero yo creo que hablábamos antes al principio del proyecto. Una de las cosas que a mí más me emocionan de nuestro trabajo, supongo que en el teatro y en el cine ocurre igual, cuando alguien viene, yo creo que a los editores ocurre igual, cuando alguien viene y dice, tengo una idea para una novela, y de pronto un día esa idea para una novela es esto. Y yo creo que eso, que es de los momentos más hermosos de quienes escribimos, para mí me parece que en este caso tiene un sentido muy especial para esa otra persona que está al otro lado del streaming. Porque yo el otro día te preguntaba, ¿cuál es el momento en que una persona como Greta, con todas esas presiones, con toda esa vida hecha ya, invitándole o presionándola o forzándola para no romper, para no transformarse, para no volar, ¿en qué momento puede de pronto decir, esto ha llegado hasta aquí? Esa gota que colmaría el vaso, que de alguna manera, tal vez por la idea del agua y de la gota, a mí me gustaría referirme, aunque ya lo has dicho, a ese instante en que esa mujer observó cómo había niños que no tenían agua para beber y sin embargo se estaba utilizando el agua para lavar los hábitos. Yo creo que esa idea, si fue ahí donde comenzó la prodigiosa odisea de esta mujer valiente, me parece que para ella también tiene que ser muy emocionante recordar aquel instante y pensar que ese instante se ha convertido en este libro en el que se cuenta todo con tanta emoción. Gracias. Exacto. Es que decías, Vanessa, decías que es un libro de rebeldes, un libro de gente rebelde y valiente. Ahora que has dicho, porque Greta es de una valentía... Sí, yo creo que cuando la conozcáis vais a conocer a dos grandes personajes, pero Sí. a Greta le podemos dar las gracias, de verdad, igual que a Patricia, incluso igual que a Vanessa. Que también las podemos dar un Totalmente. poquito. A mí me encanta lo que me has dicho, Vanessa, de que todos pasamos por nuestro momento crisálida. Entonces ahora me gustaría, Maribel, que leyeras ese momento de, bueno, cuando la oruga ha acabado su transformación.
Cuando la oruga ha finalizado su proceso de transformación, la membrana de su capullo se ha ido haciendo cada vez más fina, tanto que puede observarse a la criatura resultante palpitando en su interior antes de que emerja la mariposa adulta. Al principio, sus alas serán suaves y frágiles y estarán dobladas y húmedas alrededor de su nuevo cuerpo, al que está empezando a adaptarse. Pero tan pronto como la mariposa haya descansado tras salir de su letargo, bombeará sangre hacia las alas con el fin de ponerlas en funcionamiento. Por lo general, dentro de un periodo de 3 o 4 horas, la mariposa emprenderá el vuelo para buscar una pareja y el ciclo de vida comenzará de nuevo. Efectivamente, tienes... Iba a decir que Vanessa tiene una mariposa física también, que no sé si se te ha visto bien. He venido justo pisada con el libro. Pero efectivamente estos pasajes que son un poco los de Leandro, ¿no? Los del entomólogo, reflejan perfectamente este viaje de los personajes y este viaje que hacemos todos nosotros. Por eso cuando leáis el libro os daréis cuenta de que es muy fácil, aunque no tengáis nada que ver con Patricia ni nada que ver con Greta, es muy fácil identificarse con esos dos personajes porque todos, si no hemos vivido ese proceso, estamos a punto de vivirlo o lo estamos viviendo en ese momento, ¿no? O nos llegará algún día, ¿no? Oye, efectivamente, tal vez lo más... O nos llegará. También, yo creo Exacto. que es inevitable, antes o después. Quien no lo haya vivido sabe que será inevitable y vendrá. Es que una de las cosas que nos aparta de la felicidad, por no decir la principal, lo suelo repetir bastante y me lo repito a mí misma, es el miedo al cambio. Hay veces que por no hacer un cambio te quedas ahí en una especie de escala de grises que ni sí ni no das un paso que no sabes que te podría haber hecho muy feliz. Porque no te atreves, no porque no quieras, es porque no te atreves. La Ay, ¿cómo será? incertidumbre, el miedo, te Y- paraliza. sí. Y la quietud, simplemente, esa idea a veces es curiosa. Yo creo que eso lo hemos observado todos en nosotros mismos. A veces decir, estoy en un lugar, me iría de él, pero no es ya ni la incertidumbre ni el miedo, sino simplemente ¿por qué tenemos esa especie de ¿qué está dentro de nosotros que nos agarre y nos sostiene La ahí costumbre. cuando no queremos? Sí, la rutina, la La costumbre, costumbre. la incomodidad de decir rompo una rutina que en definitiva tampoco es atroz. No sé, todas estas cosas. Y le decía el otro día yo a Vanessa, ¿no? También uno de estos momentos que leo, y hablando de esto, ¿no? Del miedo al cambio, que te impide ser feliz, porque te estás perdiendo cosas que están ahí, que no sabes, ¿no? Que te pueden deparar. Y leía también que Buda decía que el éxito de la felicidad está en simplificar la vida. Y nos llenamos de cosas, y de repente simplificarla, parar, hacer de todo eso algo pequeño, y es por eso que te conté mi fase que he vivido de crisálida desde el año pasado. Que yo no sabía, Que además. tú lo sabías Por y que, intuición. bueno, sí. Pues yo creo que podemos precisamente leer porque tiene mucho que ver con lo que estábamos comentando ahora, ¿no? Con esa felicidad o lo que piensa Patricia que puede ser la felicidad en el penúltimo fragmento que Maribel nos va a leer. Si algo me ha enseñado la vida, ahora que empiezo a acumular grandes ausencias, es que debemos estar cerca de quienes nos quieren el máximo tiempo posible. Llevo un año escribiendo sobre la necesidad de posicionarse, sobre el no a la tibieza. Es que, no sé, a veces dices, me debo estar haciendo mayor porque ya equivalo la palabra felicidad a paz. Dices, Dios mío, he madurado. Serenidad. Serenidad, ¿no? Que es algo que valoras tanto a partir de un punto, sobre todo por esa sociedad de la prisa que decías, que verdaderamente cuando yo leía a Han y hablaba de esa sociedad agotada en la que estamos, ¿no? Habla de una sociedad con cansancio vital, dices, es que es verdad, es que parece que si no estás haciendo algo productivo, entre comillas, con tu tiempo, que no sabes muy bien qué es lo productivo, productivo es algo que dé algo, si no estás mirando el móvil como un tic a ver si te ha escrito alguien, a ver si pasa algo, es que parece que hay un horror vacui con el que no puedes vivir, y dices, no pasa nada si un día no hago nada. No pasa o si un día no te dan un nada. like en Instagram. Pues. Exacto, no tengo por qué pedir aprobación sobre mi desayuno a un montón de desconocidos. O sea, es que si lo piensas es que es muy enfermo.
Pero hemos estado un poco todos en algún momento, ¿no? Entonces, bueno, yo creo que hay que reflexionar de esto a tiempo y conste que yo creo que a veces las redes sociales sirven para proyectos increíbles y muy hermosos, pero es verdad que también provocan, y no solamente las redes sociales, sino un móvil, hablar por el móvil, provoca una falsa sensación de conexión. Yo me sentí identificada con Greta, entre otras cosas, porque ella había vivido aislada tras unos muros y yo me sentía igual de aislada porque iba corriendo como una loca detrás de mi propia vida y no me daba tiempo a saber qué estaba pasando a mi alrededor. Es muy difícil generar empatía con otros seres humanos si no los ves, si no haces una tormenta de ideas trabajando, si no te da tiempo a tomarte un café después, te miras a los ojos y resulta que descubres al ser humano que hay detrás que trabaja contigo. Es que la novela empieza diciendo que cuál es el récord de cualquiera sin hablar con otra persona, y es en un avión o en el trabajo. Es que hay veces que no sabes qué ser humano hay detrás, ¿no? Luego esa Estar necesidad 13 horas. constante muchas veces que hace que te sientas obligado a cada minuto de tu vida a ser brillante. Y dices, no, pues es como que te lo exigen todo el tiempo. Por eso acabamos locos, ¿no? Porque estamos permanentemente pensando en cuál va a ser nuestro siguiente paso, nuestra siguiente Pero yo creo frase. que más allá de eso, el problema no es tanto cuando decimos las redes, todas las que buscar un like, un tal. Yo creo que es la velocidad de todo eso. Es decir, tal vez si todo eso lográramos hacerlo con relajación. A mí el otro día sentí una extraña paz porque de esos actos que vamos a veces a un lugar apartado, y de pronto iba yo solo a dar una charla. Cuando acabó la charla me apeteció quedarme solo y descubrí que no tenía cobertura. Y esto, que en principio a mí me suele provocar un colapso, como a todos los presentes, dices, no hay cobertura, ¿por qué? ¿Cómo puedo estar en un hotel donde no hay cobertura? Que no haya cama, bien, pero que no haya cobertura. Exigimos que haya wifi en todas partes. Claro, es lo primero que llegamos. Y en aquel momento, a los 5 minutos, yo de pronto me encontré diciendo, qué curiosa sensación que no puedes consultar nada, que puedes estar a solas contigo, sacas el libro que tienes en la maleta y lo lees relajadamente, diciendo, a ver, cuando salga a cenar del hotel voy a dar un paseo, no sé por dónde, porque no puedo mirar en Google dónde hay un sitio cerca, porque el tenedor no opera en este lugar. Y entonces de pronto sales y haces lo que hacíamos antes y que en realidad te enfrenta a ti mismo, y es hermoso pasear por una ciudad pequeña y desconocida buscando un sitio donde tomar algo y sin cobertura. Pues esto yo creo que el problema es la velocidad. Vamos tan veloces que a veces es... Esto en la novela, por ejemplo, no lo tienes. Es una novela, yo diría, reposada y serena. Es decir, cuando ves la extensión que tiene, que puede decir una novela muy larga, pero yo creo que es necesaria. Es decir, que el tono que has adoptado es un tono de que haya cierta serenidad del lector, o sea, que no se sienta apabullado por decir, ahora vamos a ver lo siguiente, tal, vas leyéndola con tranquilidad. Y eso creo que es un verdadero acierto para él, porque probablemente lo sería también para nosotros mismos, ¿no? Pues imaginaos que escribo un libro sobre este tema y es desquiciante para los lectores. Es como que Sí. No, sería un yo poco. estoy totalmente de acuerdo con Fernando. Yo creo que es una novela que, a pesar de todos los temas que hemos ido hablando, que puede parecer que efectivamente, bueno, que sí, es lo que yo decía al principio, es una novela ambiciosa porque está reflejando no solo la historia de dos personajes y más, sino también el momento en el que estamos viviendo actualmente. Pero es que luego empiezas a leer la novela, y esto como editor era una preocupación que tú sabes que yo tuve desde el primer momento, y la lees con gusto, la lees con placer, te entretiene, te importa, te ríes con los personajes, porque hay algunos personajes que son maravillosos. Solo hemos podido hablar por temas de tiempo de las dos protagonistas y de alguno más, pero son tantas cosas las que suceden que en ningún momento te aburres, todo lo contrario, en todo momento estás encima pensando lo que os decía, ¿no? Este proceso lo he vivido yo. Yo quiero acabar el acto de hoy con la voz de Patricia / Maribel, y antes de que lea el último fragmento, Patricia, me gustaría que dijerais unas últimas palabras en el acto, si queréis decirlas, y por mi parte agradeceros una vez más vuestra presencia, agradecer la presencia de Maribel y de Fernando, por supuesto también el trabajo de Vanessa, y deciros que después del acto Vanessa os firmará el libro, si queréis, y que brindaremos todos por las crisálidas, las mariposas y las transformaciones con una cerveza o una copa de vino. Así que si queréis decir algo antes de que Maribel nos lea el último fragmento. Yo solo quiero decir que estoy muy feliz de estar aquí contigo, por el libro, por supuesto, pero también porque hace mucho tiempo que veo
tu fuerza y tu deseo de contar historias, de hacer teatro, de hacer cine, de hacer todo lo que te pongan por delante, eres capaz de vencerlo a todo, de vencer todo lo que hay por delante. Y en este momento, pues yo creo que por el escenario en el que estamos, me hace pensar en aquel primer libro, me hace pensar que ahora estás aquí, me hace pensar todos los libros que vendrán y todas las aventuras creadoras que vendrán, y creo que eso, para mí, más allá del libro y de todos vosotros, eso es lo más emocionante. Pues yo que puedo decir que gracias a todos por acompañarme en estos 20 años de profesión. Se me acaba de caer el carnet de identidad, pero no me importa. Y que, aparte de lo que os he dicho ya a vosotros que os voy a contar, decir que yo, en gran medida, la escritora que soy, se lo debo a este señor. Yo siempre digo, mi padrino me enseñó una cosa muy importante, además. No solamente me ayudó a trazar una ruta de mi carrera, sino que me dijo una vez una frase que nunca se me ha olvidado. Me dijo, Vanessa, en este mundo lo más importante y lo más rentable para tu felicidad es portarte siempre muy bien con todo el mundo. Ese es Fernando Marías. Sí, yo dije eso. Eso dijiste. Fernando se retranca. Lo habría, a lo mejor lo leí en el... Es que es de Bilbao y los halagos lo llevo un poco mal. En el horóscopo de aquel día lo leí y dije, voy a decir esto que suena bien. Nuestros dos Géminis, un Géminis se lo dijo al otro. Por cierto, no hemos hablado de Jekyll y Hyde, que es algo que hacemos siempre. Sí, es verdad. Ahora, un bonito final sería transformar con un Sería pastor maravilloso. Que muchas gracias a todos por venir, y dejamos a Maribel que haga este broche de oro. Gracias por pensar en mí, que lo sepas. Lo único que nos une a todos es que la vida es un tiempo muerto que se nos ha concedido para crecer, para vivir con la emoción profunda que produce no saber cuándo esta va a acabarse. Esta vida que es a veces fuego y otras hielo, unas orgasmo y otras tortura, caída y vuelo. Gracias por dejarme terminar con esto. Como además sabéis que soy una mujer que no solamente compra flores, sino que las regala, tengo flores imperecederas para mis invitados hoy aquí. Bueno. Este es para ti. Ay, gracias. Para los señores también, ¿eh? Para los señores también. Un aplauso hombre, para ellos. Claro. Cuando esto me llega de alguien muy especial, en la novela se llama Greta. Ay, que se me cae. Qué cosa más bonita. A ver si consigo sacarla para que la veáis. Lleva mariposas. Wow, no sé si se ve, pero es completo.